Hola, bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. En esta ocasión vamos a empezar un tema nuevo, un tema muy interesante que nos acompaña desde hace millones de años. Me estoy refiriendo al vidrio, pero aunque es tan antiguo como la historia del hombre, porque data del año 2000 antes de Jesucristo, su aparición, los primeros vestigios de vidrio fabricado por el hombre, pues la evolución que ha sufrido este material y su industria es tremendamente grande, es impresionante. Y en la actualidad tenemos una serie de productos de vidrio para la construcción que nunca hubiéramos imaginado que pudieran existir. Vamos a empezar con este tema, que es interesante, apasionante y además que tiene un poco de historia. Precisamente lo que vamos a ver hoy, la historia del vidrio desde sus principios. Pues comenzamos. La diferencia entre cristal y vidrio varía bastante, según el vocabulario y el contexto en que se emplee estas dos acepciones o por la forma de su fabricación. En el vocabulario cotidiano son prácticamente sinónimos cristal y vidrio, pero en el vocabulario científico solo se denomina cristal al que se forma en la naturaleza, a diferencia del vidrio, que la mayoría de ellos se forman artificialmente. Ahí tenéis un cristal de cuarzo, cristal de cuarzo natural, y es un cristal. Sin embargo, también existen vidrios que se forman de manera natural, aunque son muy pocos. Los vidrios naturales más conocidos son la obsidiana, que se llama vidrio volcánico, que se crea en los volcanes. Y también están, por ejemplo, las tectitas, que tienen su origen debido a los impactos de meteoritos sobre la Tierra. Existen más, pero estos son los vidrios naturales más conocidos: obsidiana o vidrio volcánico y las tectitas. El término cristal es utilizado muy frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es total y absolutamente incorrecto en el ámbito científico, y nosotros debemos ajustarnos a la ciencia. El vidrio es un material cerámico inorgánico, duro, frágil, transparente y amorfo. Tiene una estructura vítrea o amorfa. Eso quiere decir que sus átomos están distribuidos desordenadamente, dado que el enfriamiento de estos materiales ha sido muy rápido y no ha permitido a los átomos moverse y colocarse en una pauta regular. Sin embargo, el cristal tiene los átomos en forma regular, ordenados en una forma simétrica en redes elementales, y es lo que se define como una estructura cristalina. Ahí al lado tenéis una estructura vítrea o amorfa, típica del vidrio, que es la de color rojo, y una estructura cristalina, ordenada, con pautas regulares, típica del cristal, además de los metales y otros muchos materiales cristalinos que existen. Como veis, es una estructura que tenemos coloreada en verde y que forman una pauta regular de sus átomos. La tecnología del vidrio ha evolucionado a lo largo de 6.000 años y algunos principios modernos son de origen muy remoto. Existen vidrios que actualmente se fabrican como se fabricaban hace 6.000 años. Parece probado que el vidrio se descubrió por azar en Mesopotamia hacia el año 2000 antes de Jesucristo. El hallazgo tendría lugar cuando se calentaba una mezcla de arena de sílice,
cuarzo puro, y un álcali, como puede ser sosa, potasa. La mezcla fundida a alta temperatura se licuaba formando el vidrio cuando se solidificaba o enfriaba este material. A pesar de la aparente facilidad con que se podía conseguir y lo pobre de las materias primas empleadas, los objetos de vidrio fueron muy caros y escasos con anterioridad al año 1500 antes de Jesucristo. No se conoce con exactitud el origen del vidrio. Plinio el Viejo atribuye a unos mercaderes fenicios la invención del vidrio, que encontraron este producto entre las cenizas de una hoguera mientras cocinaban en una orilla arenosa de arena silicia, en presencia de unos bloques de natrón, que es un compuesto principalmente de carbonato sódico, carbonato cálcico, sal común y óxido de cobre, que utilizaban estos navegantes como lastre en sus embarcaciones. Es una leyenda porque en una hoguera para cocinar la cena no se llega a temperaturas tan altas como para que ese material, la arena de sílice, junto con el natrón, formaran una masa líquida que sería el vidrio. Luego, la historia de los fenicios es un poco cuento de hadas, pero se ha trasladado continuamente a lo largo de la historia. Del antiguo Egipto se conservan vasijas de vidrio desde el año 1557 a.C., reinando en Egipto entonces el faraón Amenofis I. Poco después se establecieron factorías de vidrio en muchos lugares del Medio Oriente, donde gozó de importancia comercial hasta el siglo IX antes de Jesucristo. Los fenicios, los egipcios comerciaban intercambiando productos y el vidrio se fue extendiendo en esas dos zonas de Mesopotamia y de Egipto, siendo fundamentalmente en principio joyas o artículos de lujo. Con el paso de los años, pues ya la industria del vidrio se extendió a Chipre, a Rodas, hasta llegar a ser, con la fundación de Alejandría en el año 332 a.C., un objeto de comercio masivo y perdiendo su valor como joya. Hubo distintas técnicas de fabricación del vidrio y vasijas de vidrio antes de que los sirios inventaran el tubo soplador hacia el año 100 antes de Jesucristo, invento mejorado por los romanos a principios de nuestra era. Desde entonces se produjo una rápida evolución de la técnica de fabricación de materiales de vidrio. Roma propagó la fabricación del vidrio desde Germania, donde se manufacturaban objetos de vidrio de este material ya en el siglo I de nuestra era, hasta Egipto, donde siguió siendo, como milenios anteriores, una industria muy importante para las arcas de ese reino, el reino de Egipto. De este momento histórico de la época romana procede la famosa vajilla de Portland de vidrio azul. Tenéis ahí encima una foto de uno de los recipientes que esta vajilla está en el Museo Británico, y el uso en ventanas propio de climas fríos fue uno de los destinos del vidrio en las partes del norte del Imperio Romano. En la parte sur,
en España, Italia, Grecia, dada la climatología, las ventanas no se cerraban con nada, pero en la parte norte, en Gran Bretaña, etcétera, sí que utilizaban vidrio para evitar el paso del frío por las ventanas, permitiendo pasar la luz. El vidrio para las ventanas se utiliza desde el siglo I de nuestra era, y al principio se hacía con un soplado de cilindros huecos que luego se cortaban y formaban una lámina. Ahí tenéis el esquema de cómo en la vara de soplado ponían una masa de vidrio, iban soplando, iba transformándose en una burbuja, y esa burbuja luego se cortaba por estas zonas, obteniendo un cilindro que, cortándolo por una generatriz y volviéndolo a calentar, se desarrollaba en una mesa en estado plano. El vidrio lo tenéis ahí al fondo. Era un vidrio que era pues muy oscuro, pero dejaba pasar la luz, eso sí, y evitaba el frío de la climatología. En Oriente Medio, mediante el procedimiento conocido como la corona de vidrio, se fabrican pequeñas piezas de vidrio desde el año 600. En vez de hacer ese cilindro que desarrollaban, lo que se hacía en este sistema, que conocen en España como la corona normanda, era soplar y formar una burbuja de vidrio soplando con una vara hasta lograr un disco de vidrio de pocos milímetros de espesor. Las piezas así obtenidas siempre eran de dimensiones más o menos pequeñas, aunque se podrían conseguir vidrios de más de 2 metros de diámetro y luego al cortarlo pues quedaría ligeramente reducido. Esto se consigue, los 2 metros de diámetro en vidrio, se consigue en el siglo XIX. Ahí tenéis una fotografía de cómo se hacía esa corona normanda a base de soplar y girar el vidrio, calentándolo paulatinamente y consiguiendo ese vidrio o esa circunferencia, esa corona perfecta para luego enfriarla y de poco espesor. En los años 969 y 988 de nuestra era aparecen los primeros vitrales de las catedrales. Por ejemplo, en la catedral de Reims en Francia, que lo tenéis ahí, empieza a utilizarse el vidrio con diferentes colores para hacer vitrales, para hacer esas maravillosas vidrieras que hay en las catedrales. En el siglo XVII el vidrio tiene una gran influencia en el mundo de la óptica, y a partir de 1590 aparecen las lentes y los microscopios, incluso el telescopio. En América del Norte, los colonos ingleses comenzaron a producir vidrio hacia el año 1608 en Jamestown, que es la primera ciudad constituida en Estados Unidos por los ingleses, en Virginia. A partir de 1687 aparece el vidrio armado, un vidrio con una pequeña armadura metálica en su interior, y la idea de fabricar una hoja de vidrio por un procedimiento de estirado mecánico se desarrolla casi simultáneamente en Bélgica por medio del sistema de Foucault en 1902 y en Estados Unidos por el método Colbert en 1903. Pero hasta 1919 no se hace por el sistema Pittsburgh de estirado mecánico. En realidad, este sistema de estirado que podéis ver en estos dibujos, sistema Foucault, sistema Pittsburgh,
Incluso el sistema Liebig-Hohen, que lo único que hacía era doblar la lámina a horizontal y seguir ya todo el proceso en horizontal, esos sistemas han dejado de utilizarse para el vidrio transparente, el vidrio plano transparente. Se utiliza para otro tipo de vidrios, pero el vidrio plano transparente no se hace ya de este sistema. En el año 1952, y tras un gran esfuerzo tecnológico, la firma británica Pilkington Brothers dio a conocer un nuevo procedimiento de fabricación del vidrio plano. Es el método de flotado, que sustituye totalmente a la forma de confeccionar los vidrios planos, ya que se consigue un vidrio perfecto, y actualmente se sigue utilizando este método de flotado para la fabricación de vidrios de diferentes espesores, planos y transparentes para ventanas, puertas, etc. 1952, hace relativamente poco. Este es el sistema que luego estudiaremos más profusamente en el vídeo que corresponda a la fabricación en el vídeo que corresponda a la parte de la fabricación de los vidrios actuales, viene el sistema de flotado mediante un baño de estaño en el cual flota superficialmente una lámina de vidrio de diferentes espesores según lo que queramos obtener, un vidrio de 3 milímetros, de 5, de 7, de 12, de 16, etc. La materia fundamental para la fabricación del vidrio es la arena de cuarzo, arena pura de cuarzo, arena de sílice puro, un material que se encuentra en abundancia en la naturaleza y que también estará disponible para las generaciones futuras en cantidad suficiente para seguir fabricando vidrio. Además, hay que echarle una serie de otros productos, como es, por ejemplo, diferentes productos que ya veremos en el próximo vídeo, pero vamos, sosa, dolomita, cal y también vidrio reciclado. Todo el vidrio, igual que ocurría con el yeso y la cal y la madera, el vidrio es un material reciclable. Por eso tenemos grandes contenedores en las calles de las ciudades para echar las botellas y recipientes de vidrio para su posterior machaqueo y reciclaje. Esa materia prima correctamente mezclada se mete en los hornos y en los hornos se funde a 1550 grados centígrados. De ahí la dificultad de que los navegantes fenicios, pues en unas hogueras hechas en la playa, consiguieran fundir vidrio, porque tendrían que llegar a 1550 grados centígrados. Se mantiene en reposo eliminando todas las burbujas gracias a esa temperatura que hace que sea líquida la masa, y luego el vidrio líquido se va pasando, va alimentando un baño de estaño sobre el que flota, dando un espesor constante y una planeidad total a la lámina, que se irá enfriando poco a poco para evitar tensiones y deformaciones que hagan que ese vidrio se tuerza, se alabe y no sirva para su fin, que es precisamente eso, las ventanas de vidrio. Bien, eso es un poco la historia del vidrio. Hay mucho más, se puede contar mucho más, existen cantidad de documentos para ampliar y pormenorizar. En internet podréis ver cantidad enorme de documentos, algunos que hay que tener cuidado con ellos porque cambian las explicaciones, algunos tienen errores, hay varios conceptos que hay que tener cuidado. Bien,
espero que os haya interesado y en el próximo vídeo pues seguiremos hablando sobre el vidrio. No faltéis, que paso a lista.